se nos pide que dibujemos una gráfica de la función f de θ igual a 3 veces el coseno de la cantidad θ menos pi sobre 2 más 1. Comencemos por determinar los valores de a, b, d y c de la función coseno en esta forma aquí, que indicará el tipo de transformación. Primero, el aviso a es igual a 3, y la amplitud es igual al valor absoluto de a. Y por lo tanto, la amplitud es igual al valor absoluto de 3, que es 3. Debido a que a es positivo, no tenemos una reflexión a través de la línea media, así que indiquemos que no hay reflexión. Observe aquí que tenemos un coseno de b multiplicado por la cantidad x menos d, donde x es la variable. Y, en nuestra función, solo tenemos el coseno de la cantidad θ menos pi sobre 2, donde θ es la variable. Y por lo tanto, b es igual a 1. Y 2pi dividido por b es igual al período. Y por lo tanto, 2pi dividido por b es 2pi dividido por 1, que es 2pi. Entonces el período es igual a 2pi. D es igual a pi positivo sobre 2 porque, para encontrar d, debemos tener una resta aquí. Entonces, dado que d es igual a pi positivo sobre 2, tenemos un desplazamiento de fase hacia la derecha pi sobre 2 radianes. Entonces el cambio de fase es correcto. Pi sobre 2. Y finalmente, c es igual a 1 positivo. Como c es igual a 1 positivo, tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. Debido a que tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba, la línea media ya no es el eje x o y es igual a 0. Es y es igual a 1. Para graficar la función, primero injertemos la línea media, que es y es igual a 1. Debido a que la amplitud es positiva 3, sabemos que el valor máximo de la función coseno será 1 más 3 o 4, y el valor mínimo de la función coseno será 1 menos 3 o negativo 2. Normalmente comenzamos a graficar la función coseno a lo largo del eje y, pero, debido a que tenemos un desplazamiento de fase de pi derecho sobre 2 unidades, comenzaremos nuestro gráfico aquí en x igual a pi sobre 2. A partir de aquí, debido a que el período es de 2 radianes pi, si sumamos 2pi a pi sobre 2 o la mitad de pi, obtenemos 2pi o 5 mitades pi, y por lo tanto, tendremos un gráfico completo de nuestra función coseno desde pi sobre 2 hasta 5pi sobre 2, que está aquí. Y ahora, para graficar la función coseno, dividimos el período en 4 subintervalos iguales. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Al graficar la función básica del coseno durante un período, recuerde que el patrón es máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo. Seguiremos este patrón exactamente porque no tenemos una reflexión en la línea media. Entonces, comenzando en x es igual a pi sobre 2, tendremos un máximo de 4. Y luego, nuevamente, el patrón será la línea media, mínimo, línea media y máximo. Y ahora puedo hacer un buen gráfico de la función dada, que se verá más o menos así. Continuando con el gráfico de la izquierda, estaríamos de vuelta a la línea media en x igual a 0, y luego fuera de la pantalla estaríamos al mínimo. A la izquierda, el gráfico se vería así. Para graficar esto en nuestra tarea, podemos usar cualquiera de estas herramientas. Probablemente usaría esta herramienta porque tenemos una función coseno, o simplemente podemos hacer clic en un mínimo, y un máximo y un mínimo. Entonces, si hacemos clic en esta herramienta aquí, simplemente podemos hacer clic, digamos en este máximo y luego en este mínimo, y completará el gráfico para nosotros. Espero que hayas encontrado esto útil.